Perfecto. Excelente, chicos. Pues ya tenemos aquí en nuestra pantalla precisamente lo que es nuestra semana número 2. Vamos a continuar pues con el apartado de lo que es la ciencia jurídica e ir viendo cómo esas ciencias jurídicas y otras ciencias pueden ir apoyando a nuestra disciplina, pues precisamente para la sistematización del conocimiento que estábamos diciendo la clase anterior. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden estar formulando, ya sea a través del chat o en su defecto la pueden estar publicando, haciendo, perdón, a través de el micrófono que técnicamente todos tienen activo. Ahorita por si acaso voy a revisar precisamente esa parte para validar que todos tengan pues activo lo que implica el micrófono y por acá me indica que creo que sí. Ok, perfecto. Entonces, pues vámonos rápidamente entonces con los contenidos. Muchísimas gracias por haberse conectado fuera del, o digamos, horario oficial, pero como ustedes saben, pues por causas de fuerza mayor, principalmente de salud, pues el día de ayer no me fue posible realizar la clase, pero ahorita la estamos reponiendo rápidamente también para que se pudieran conectar y bueno, ir verificando los contenidos, ¿vale? Pues bueno, entonces, decíamos la clase anterior, ¿qué es lo que implica esa ciencia jurídica dentro del aspecto del conocimiento? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a implicar? Pues bueno, decíamos que nuestra disciplina, al menos dentro del conocimiento, implica pues una serie de conocimiento que ya va a estar estructurado, sistematizado, ¿ok? Entonces, técnicamente tiende a ser un conocimiento científico. ¿Por qué tiende a ser un conocimiento científico? Pues porque específicamente está estructurado, decíamos, de general a particular, ¿ok? Entonces, ese conocimiento científico, ¿ok? Lo que va a hacer es que va a tratar de clasificar, por así decirlo, todo el conocimiento humano que tenemos, al grado de que hoy en día pues tenemos un conocimiento además de científico, pues filosófico o conocimiento empírico también que se basa en las experiencias. A nosotros obviamente por nuestra disciplina nos interesa el conocimiento científico que ves por acá y que te estoy como que destacando, nada más que ahorita no sé qué está pasando. Pero bueno, técnicamente ahí en donde se ponen este apartado ahí en azul, ahí en esa parte es en la que estamos. Y bueno, nos interesa ese conocimiento científico, ¿por qué? Pues porque está estructurado, sistematizado, como decíamos la clase pasada, tiene un método a través del cual pues vamos a estar haciéndonos de ese conocimiento, un método que es lo que nosotros como docentes en la universidad tratamos de estructurarte ese método para que vayas comprendiendo cada una de tus materias. Es racional porque se puede hasta cierto punto fundamentar en los hechos o fenómenos que va a tratar de regular el derecho y con base en ello vamos a poder verificar que ese hecho no es aislado al grado de que se tiene que legislar o regular, si lo quieres ver así, a través de las leyes, y esa legislación pues se justifica porque existe el hecho y no es algo aislado, sino es algo recurrente que debe de estarse pues estructurando y dándole un orden para que socialmente también ese orden prevalezca, no nada más en una persona que esté presente ese hecho para esa persona, sino para un conjunto de personas que pudieran enfrentar ese hecho, ¿no? Como la muerte, por ejemplo. Sí, un ejemplo muy extremo, pero bueno, tratamos de regular precisamente el apartado de qué es lo que pasaría con las personas cuando fallecen, ¿no? De que si dejó testamento, de un acta de defunción, pero no nada más legislarlo o regularlo para una persona, sino para tantas
las personas que estuvieran pues en su momento en la necesidad de que se presenta ese hecho, bueno, ¿qué es lo que tenemos que validar? A eso es a lo que se refiere ese apartado de que sea verificable. Y bueno, y que tenga un objetivo, ¿no? Un objetivo, regular ciertos aspectos de la vida y que sea en la medida de lo posible un objetivo real, ¿no? O que en algún momento se pudiera llegar a presentar si no es un hecho cotidiano, ¿no? Como por ejemplo el divorcio. El divorcio pues es un objetivo a regular, el objetivo pues es disolver el matrimonio que en su momento se configuró. En la medida de lo posible se regula o se siguen las bases jurídicas para tramitar ese divorcio, pero están de acuerdo que no todo el tiempo se está divorciando la gente, o al menos no la mayoría de la gente se casa para poderse divorciar. ¿Ok? Entonces, el objetivo es regular ese acontecimiento si llega a suceder y bueno, cuando acontezca, en la medida de lo posible, ya la ley considerar pues las bases para tramitar ese divorcio si lo queremos ver de esa forma. ¿Ok? Ahora, dentro de nuestra ciencia, ¿ok? Dentro de la ciencia de este conocimiento, ¿ok? Y enfocado también hacia nuestro quehacer jurídico, pues decíamos la clase pasada que vamos a tener ciencias formales y ciencias fácticas o ciencias empíricas, ¿ok? Y que bueno, ambas ciencias, aunque pudieran parecer distintas, y lo son, ¿ok? Van a estar dentro de la comprensión o dentro del contenido de la ciencia jurídica porque vamos a ver cómo apoyan esas ciencias a nuestra cultura jurídica, a lo que estamos estudiando como futuros abogados, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esto de las ciencias formales. Hay una atenta disculpa porque no sé, yo creo que es mi internet que anda un poquito raro ahorita. Pero bueno, ahí está ese apartado. Vamos a tratar de ponerlo así. Listo. Mil disculpas, pero es que no sé qué onda con el documento. Anda medio extraño ahorita. Yo creo que es por la red. Pero bueno, ahí ya lo tienen. Entonces tenemos el primer apartado. ¿Qué es una ciencia formal? La clase pasada dimos pues una pequeña explicación de lo que era esa ciencia formal, ¿ok? Y decíamos que son conocimientos, acuérdate que todo lo que es científico es un conjunto de conocimientos, ¿ok? Pero al ser formal no van a estudiar hechos de la realidad empírica, ¿ok? Es decir, no van a analizar hechos que suceden con base en la experiencia de las personas, sino que van a analizar hechos que son abstractos y lógicos, ¿ok? Cosas abstractas, cosas lógicas, cosas que podemos traducir en símbolos, por así decirlo, ¿ok? Y bueno, van a basarse en una coherencia interna o en un razonamiento, en lo racional, ¿ok? En lo racional, ¿vale? Entonces, de tal suerte que estas ciencias formales, ahorita vamos a ver también cuáles son para que digas, sí se basan en un razonamiento, no en cuestiones, pues de la experiencia, sino en datos duros, por así decirlo, como decía aquí, en la parte, ay Dios, ¿qué sucede? No les digo, es que no sé qué onda, ¿por qué se están seleccionando estas cosas? No entiendo, pero bueno. Que decíamos hace rato en cuestiones abstractas, cuestiones estructuradas y lógicas, ¿ok? Entonces, fíjate bien, estas ciencias formales, ¿ok? ¿Qué onda? Estas ciencias formales, ¿ok? Entonces van a estar estas ciencias formales, ¿cómo se llama? Teniendo estas siguientes características que ves ahí. Trabajamos abstracciones, por lo tanto, maneja ideas, ¿ok? Ideas. Utiliza un método deductivo, ¿ok? Un método deductivo de lo general a lo particular, ¿ok? Y se basa en axiomas, por así decirlo, en postulados, en enunciados, en ideas específicamente, ¿ok? Entonces, postulados o principios que siempre van a hacer sí o sí
esos postulados o esos principios siempre van a estar ahí presentes y siempre se van a cumplir tal cual como están fundamentados, ¿ok? Y las propuestas de esos enunciados, de esos principios, de esas ideas que manejan, son necesarias y son universales. Necesarias pues para el desarrollo de cierto grado del conocimiento y universales porque aplican para todas aquellas personas que utilizan este nivel de conocimiento. Sí o sí, siempre los van a utilizar, ¿ok? Y no requieren de una comprobación con base en la experiencia. Sin embargo, si se requiere esa comprobación, la comprobación siempre nos va a dar el resultado de esos postulados. Así te pares de cabeza, lo hagas miles de veces, siempre va a ser lo mismo, ¿ok? El mismo resultado o el mismo nivel de conocimientos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser esas ciencias formales que manejan ideas, abstracciones, postulados que siempre van a ser fijos, que esos postulados o esos principios nunca van a cambiar? Pues bueno, aquí tienes el ejemplo de esas ciencias formales: la lógica, las matemáticas, la teoría de los conjuntos, la lógica jurídica también es una aplicación de una ciencia formal y siempre, siempre vamos a tener específicamente pues ciertos postulados que siempre van a estar ahí presentes, ¿ok? Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de las matemáticas, ¿ok? Desde el punto de vista de las matemáticas, si nosotros lo vemos, ¿ok? Desde ese punto de vista de las mates, pues nosotros tenemos ciertos principios o ciertos fundamentos de las matemáticas, en donde siempre 2 más 2 van a ser 4, 2 unidades más otras 2 unidades nos van a dar 4 unidades siempre. Y si yo lo quiero comprobar, pues siempre va a dar el mismo resultado, porque a pesar de que no requiere comprobación, porque siempre va a ser lo mismo, si se requiere comprobar ese fundamento o ese principio de 2 más 2 es 4, siempre va a ser el mismo resultado. Así yo lo quiera poner 2 frijolitos más otros 2 frijolitos, los voy a contar y me van a dar 4 frijolitos, ¿ok? Entonces tenemos ese ejemplo. O la teoría de los conjuntos, que es en lo que se basan las famosas fracciones matemáticas que en determinado momento nosotros estudiamos, que te dicen, si tú tienes un entero, es decir, un entero visto así como un círculo, un cuadrado, y lo divides a la mitad, pues vas a tener un medio y un medio, y un medio más un medio, o sea, es un entero. Y si lo divides en 4, vas a tener 4 pedacitos, cada pedacito es una unidad de ese entero, de ese círculo, de ese cuadrado que dividiste en 4, y si tú lo juntas siempre, va a ser un entero, ¿ok? Entonces, así pues yo tenga físicamente el pastel, sea un cuadrado, sea un rombo, sea un círculo, si yo hago esa división de ese pastel en ese tipo de porciones, pues igualmente siempre va a tener una mitad, un cuarto, y específicamente pues van a formar en conjunto un entero, ¿ok? En cuanto a la norma jurídica hay ciertos principios que siempre se cumplen, querramos o no querramos, ¿ok? Como hay un principio jurídico en donde dice primero en tiempo, primero en derecho, ¿ok? Y eso lo vas a ver tú con algunos otros profesores cuando hay una cuestión de registro. Vamos a suponer que hay 2 personas o 3 personas que tienen la idea de hacer una empresa, y a esa empresa los 3 tienen la idea de ponerle 3 hermanos, por ejemplo, porque cada uno de esas personas que quiere registrar su empresa, pues se les ocurrió ese nombre para la empresa. Pero vamos a suponer que no se conocen esas personas. Una persona está en el Estado de México y tiene esa idea con sus socios y les quiere poner ese nombre. Otro está en Monterrey y tienen la misma idea de nombre, y otro está en Veracruz, por ejemplo. Pero en la Secretaría de Economía
El primero de esos 3 que registre el nombre así tal cual 3 hermanos es al que le va a corresponder el uso eficiente y el registro tal cual de ese nombre. ¿Por qué? Porque sigue el postulado de la lógica jurídica de que el primero que registró es el que tiene derecho sobre ese nombre. No sucede lo mismo con los que registran después, ¿ok? Siempre va a ser así. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirven esas ciencias formales para que también lo tomen en cuenta. Maneja abstracciones, cosas lógicas, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir rápidamente a lo que son las ciencias fácticas, ¿ok? Vamos a tratar de bajarle un poquito más. Acuérdate que este documento que yo te estoy presentando lo vas a poder descargar de la plataforma cuando yo lo publique. Ahorita terminando nuestra sesión, yo voy a publicar este documento en PDF para que tú lo puedas, descargar y bueno, también forme parte, como decíamos en el primer enlace que tuvimos de clase, para que sea tu material de estudio y con base en este material, acuérdate que yo voy a formular tus exámenes, ¿no? Tu examen parcial 1, parcial 2 y tu examen final, ¿vale? Pero acuérdate que lo voy a publicar en la plataforma, ¿va? Entonces, vámonos rápidamente a las ciencias fácticas o empíricas. Son ciencias de la experiencia, ¿ok? Ciencias de la experiencia se basan en hechos reales, ¿ok? Hechos que sí existen, pues, pero con base en la experiencia, teniendo contacto con el mundo real, con el mundo social, por así decirlo, yo puedo comprobar la existencia de ese hecho, la existencia de ese fenómeno, ¿vale? Lo podemos entender de esa forma, ¿ok? No maneja tanto la abstracción, digamos, a lo mejor sí la idea de definir qué es lo que estoy viendo para poderle dar las características de lo que está sucediendo, pero eso que sucede puede suceder de distintas formas dependiendo del tipo de ciencia ante la cual estemos presentes, ¿ok? Y por eso estas ciencias de la realidad o ciencias de los hechos, pues bueno, se van a dividir como lo ves aquí, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué onda, espérenme, acá dice que no tengo conexión, pero sí tengo conexión, ahorita vamos a ver qué onda con el documento. Pero bueno, todavía se ve la presentación por lo que yo estoy viendo aquí. Sí, entonces vamos bien. Entonces, ¿cómo se van a dividir estas ciencias fácticas? ¿Ok? Estas ciencias se van a dividir en ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Ok? Como ves, atiende a hechos de la naturaleza y a hechos sociales o del mundo que nos rodea. ¿Ok? Las ciencias naturales, dentro de esas ciencias nosotros vamos a encontrar la física, la química y la biología. Y están de acuerdo que, por ejemplo, si a través de una ciencia natural yo quiero explicar lo que implica el agua, o sea, lo que va detrás del agua, tanto la física, química y biología le dan ciertas características a esa agua. Por ejemplo, la biología, pues te dice que pues el agua es pues una materia líquida, inolora, inodora, insabora y que te hidrata, ¿no? Por ejemplo, y que en determinado momento la puedes combinar con sales o minerales en caso de ser necesario, ¿ok? La cuestión química también puede decir, mira, yo coincido con la biología, pues sí, es un líquido que no sabe, no tiene color, no tiene olor, pero ¿qué crees? Su química, su composición química, además de eso, pues se basa en H2O, ¿no? En esa fórmula química, así está su formulación. O sea, siempre que estemos en presencia del agua, pues la fórmula química del agua va a ser 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Ok? Entonces,
si te fijas ahí la química está pues describiendo un mismo hecho, un mismo acontecimiento, algo que está en la realidad de las personas, tan fácil como el agua. La física va a decir, mira, yo no me peleo ni con cómo ve la biología y la química al agua, ya te dijeron cómo, es sus características, su fórmula química cómo está, ¿verdad? Sus moléculas, ya sabemos cómo están. Pero mira, yo por la física te puedo decir que además de eso que ya dijo la química y la biología, pues mira, puede tener los tres estados de la materia, puede ser líquida, puede ser gaseosa, y puede ser sólida, ¿no? Dependiendo de la temperatura, ¿verdad? Sólida si la congelas, líquida si está en su estado natural, y gaseosa, pues cuando la hierves y llega a un punto de ebullición, pues se convierte en gas, pero no deja de ser agua, sigue teniendo las mismas moléculas, ¿ok? Entonces, tenemos esa parte, como puedes ver, pues un mismo hecho o un mismo apartado de nuestra realidad como es el agua, pues desde esas tres perspectivas se puede abordar el análisis de algo tan simple como eso. ¿Ok? Todo eso gracias a las ciencias naturales. Igualmente las ciencias sociales pues van a tener también esa virtud, algo que está en tu mundo, en tu realidad, lo van a poder explicar desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva sociológica, económica, política, histórica y del derecho. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos en el derecho que es el delito, pues vamos a decir que un delito pues es un acto o una omisión, algo que se deja de hacer y que trae consecuencias de derecho, pero ¿por qué? Porque esa acción o esa omisión van en contra de la ley, ¿ok? Y dices, ah, bueno, pues eso me lo dice el derecho penal, por ejemplo, ¿ok? Pero a lo mejor históricamente dices, bueno, históricamente el delito siempre ha sido así, un hecho o una omisión. A lo mejor te van a decir en algunas etapas históricas, pues que validaban más la acción, ¿no? O sea, siempre ha sido una acción, una acción, una acción y ya más modernamente una omisión, un olvido que genera voluntariamente la persona y que va en contra de la ley, ¿no? Pero dices, bueno, históricamente el delito siempre ha sido acciones, acciones que van en contra de la ley, que provocan un daño, que provocan la muerte, que alteran el orden social, ¿ok? A lo mejor políticamente, ¿qué vemos? A lo mejor políticamente, pues podemos ver hoy en día, por ejemplo, de que ese delito, si lo abordamos desde esa perspectiva, pues es algo que puede ser favorable o desfavorable a lo mejor para medir la eficacia del gobierno. Un gobierno es eficaz si hace frente al delito. Ah, pero si se incrementan los delitos, no importa de cualquier especie que sean robo, asalto, violaciones, secuestros, etcétera, si incrementan, pues no es un buen gobierno porque no está siendo eficiente, justo como lo vemos hoy. Y si te fijas, es otra perspectiva de ver el delito, ¿ok? Sigue siendo algo en contra de la ley, sí, pero también es una cuestión política de medición de la eficacia de los gobiernos, por ejemplo, ¿no? De mantener el orden social y a la población pues protegida, si lo queremos ver así. ¿Ok? Económicamente, pues a lo mejor dices, híjole, es que económicamente, a través de ese análisis económico, pues dices, ¿cómo podemos avanzar al delito? Ah, pues mira, es que si lo vemos desde la perspectiva económica, casualmente, ¿verdad? Como se tiene el estigma, a lo mejor, la gente que delinque de manera más fácil o que está tendiente a delinquir, pues es la gente que es pobre, que no tiene suficientes recursos económicos. Entonces, como no lo tienen, se les hace fácil robar, matar, ¿verdad? Por dinero. ¿No? Porque les falta lana, pues es el estigma que todo mundo tiene. Ah, dices, pero los delitos más graves, así que fraude, por ejemplo, o extorsión, pues ya lo realiza gente que a lo mejor no necesariamente es pobre, ¿verdad?
pero sí tiene cierto nivel de estudios y que por su nivel de estudios y conocimientos se les hace fácil manipular las circunstancias. ¿Para qué? Pues para cometer estos delitos. Y ahí vemos un perfil, ¿no? El estigma de la gente que no tiene suficientes recursos, pero también el común denominador de delitos graves como el fraude y la extorsión, en donde a lo mejor en determinado momento es gente que tiene cierto nivel económico, cierto nivel de conocimientos en consecuencia y facilidad de maquinar este tipo de delitos, ¿ok? Y ahí ya abordamos el delito desde esa perspectiva, ¿ok? Y la cuestión sociológica, igual si nos vamos del lado del delito, analizarlo sociológicamente, a lo mejor podemos ver que algunos delincuentes con cierto perfil, pues a lo mejor el que normalmente robó, es porque a lo mejor su entorno social, a lo mejor lo hizo delincuente, ¿no? Siempre vivió en un entorno social que a lo mejor indirectamente lo fue inclinando a cometer el delito, ¿no? Porque en algunas ocasiones en la criminología se puede observar que el delincuente o puede nacer ya con esa tendencia para ciertos tipos de delito, o en su momento el entorno puede provocar y detonar inconscientemente el que se genere el afán de delinquir, ¿ok? Entonces, todo eso nos lo va abordando la sociología desde esa perspectiva. Y como puedes ver, pues fueron 3 análisis así sencillitos desde ese aspecto, ¿ok? Las características principales que podemos verificar de este apartado, acuérdate que estamos en las ciencias empíricas. ¿Qué características entonces va a tener? Analizan hechos reales, es decir, cosas que pasan en tu mundo inmediato que yo puedo observar, ¿ok? Y puedo utilizar el método que más me pueda apoyar, ya sea el inductivo de lo particular a lo general, como decíamos del delito. Esta persona delinquió, él es mi objeto de estudio, el delincuente, pero ¿qué hay detrás de este delincuente? Y ahí es cuando de su caso particular voy a analizar por qué detonó que robara, que matara, etcétera. Me voy a ir al resto de lo que lo rodea para poder comprender el por qué se generó ese hecho, por ejemplo, ¿ok? O deductivo de lo general a lo particular, ¿no? Como la sociología. En el entorno mexicano, pues a lo mejor cómo inciden ciertos factores sociales para que la gente o en algunas poblaciones sean de ahí, de esos sectores poblacionales o con cierto perfil económico, los delincuentes. ¿Por qué? ¿Qué hay en esos entornos que hace que se generen este tipo de delincuentes y por lo tanto este tipo de conductas? O podemos mezclar los dos según sea conveniente. Y obviamente este tipo de ciencias empíricas o de hechos factuales nos van a estar generando hechos o conclusiones que podemos comprobar a través de esos métodos de análisis, ¿ok? Pero no son conclusiones absolutas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si volvemos al análisis del delito y te dicen, no, pues es que el que roba siempre, o el que lesiona, pues es que ya, el que roba, pues lo hace por necesidad, porque necesita dinero. Y a lo mejor el que lesiona porque es una persona violenta y le gusta estarse golpeando con la gente, es violenta, ¿no? La gente que riña, que golpea y que de golpear casi mata a la gente, pues es gente violenta. Y dices, sí, a lo mejor, pero ¿a poco no hay veces que a lo mejor se presenta el caso en el que está algún delincuente, precisamente un presunto delincuente, procesado por lesiones y resulta que es una señora que trabaja, que es secretaria, que tiene trabajo formal, que no es para nada agresiva, pero lesionó a alguien? ¿A quién lesionó? Pues a lo mejor a un conjunto de personas. ¿Por qué?
pues por defensa, defender que, pues de que le iban a robar su bolsa, su computadora, y bueno, su computadora es un medio de subsistencia porque con eso trabaja, su bolsa porque pues ahí están sus dineros y le pagaron la quincena y ahí va los gastos, la colegiatura de la familia, del chamaco que tiene, que es su hijo, y pues obvio la doña no se iba a dejar de robar sus cosas. Por impulso jaló sus cosas, forcejeó con el delincuente. Otros pues no entendieron quién le quería quitar qué a quién, si el señor delincuente a la señora o la señora al señor, o sea, quién es el ladrón, la ladrona, no sé, están forcejeándose, uno dice démelo, la otra dice son mías, entonces a nadie le quedó claro de quién eran las cosas, pero la doña hasta con los codos pegando, descalabró a alguien, noqueó a otra persona y pues ya, procesada por lesiones. Pero están de acuerdo que ahí la conclusión no puede ser absoluta. La señora no es para nada violenta, es una persona trabajadora, no cae en el perfil de lo que normalmente la gente que lesiona es violenta, simplemente fue un instinto el obrar así y pues, perdón, pero pues no se iba a llevar mis cosas y yo pues se las quería quitar a toda costa, pues son mías, ¿qué le pasa? Mi quincena y demás, ¿no? Entonces, por eso actué de esa forma. Pues si noquea a quien tenía que noquear, pues también para qué se mete, ¿no? Va a decir la señora. Y pues, perdón, sí, golpeé al que me quería robar y a lo mejor pues le puse mal el ojo, le saqué los dientes, a lo mejor hasta le hice un favor porque una muela mal tenía, pero pues eh, son mis cosas, no tenía por qué llevárselas, ¿no? Entonces ahí podemos tener una conclusión que no es absoluta, aunque quisiéramos encuadrar a la señora como súper violenta, como normalmente son las personas de ese perfil, ahí pues obviamente no cuadra, ¿no? La conclusión, pues sí, fue violenta, procesada por lesiones, pero esa violencia se generó por un estímulo externo, ¿cuál? El sentirse amedrentada de que le iban a quitar sus cosas, por instinto las protegió como pudo, ¿no? Y si ese instinto implicó violencia, pues bueno, reaccionó en el mismo nivel de violencia que recibió, ¿ok? Y siempre este tipo de ciencias o de hechos están sujetos a que se revisen y a que se modifiquen, como en el ejemplo que vimos ahorita de la señora. Pues lo modificamos, sí, lesionó, el delito está ahí presente, pero no puedo decir que se haya detonado por violencia, al contrario, fue por legítima defensa, ¿ok? De querer guardar sus cosas. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver esta parte que es muy importante de que la tomes en cuenta, porque también de este tipo de ciencias, pues el derecho se va a estar apoyando, ¿vale? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿dudas, preguntas, algún comentario? Ok, chicos, entonces pues vamos a continuar, ¿ok? Entonces vamos a avanzar otro poquito más, déjenme bajarle, ay, bueno, a ver si quiere bajar esto, porque como que ya se trabó, nada más espérenme tantito, ay Dios, me dice que no quiere bajar, ahí va, listo, perfecto, ahí va, ¿ok? Entonces, vamos a tener también presente, ¿ok? Dentro de este apartado de las ciencias fácticas que ya viste, la ciencia del derecho o la ciencia jurídica, ¿ok? Entonces, el derecho es una ciencia, lo que tú estás estudiando es una ciencia, sí, porque son conocimientos estructurados. Te decía la clase pasada, hay una metodología para poderlo estudiar de menos a más, por así decirlo, de lo más particular a lo más general para algunas materias, ¿ok? Y se puede comprobar, ¿ok? Se comprueba porque es una ciencia, ya vimos, empírica, una ciencia de hechos que regula la conducta de la sociedad, ¿ok? Entonces,
El derecho entonces sí va a ser una ciencia porque su parte de sus características se centra en lo que ya vimos, ¿ok? Vamos a ir viendo algunos autores como García Maínez, Eduardo Couture, Norberto Bobbio, Hans Kelsen, que sostienen precisamente eso, que el derecho es una ciencia que cae en el apartado de las ciencias fácticas o las ciencias empíricas, que obviamente es distinta de la ciencia natural o de la sociología tradicional, porque la sociología trata de comprender a la sociedad, por qué su cultura, por qué su idioma, por qué sus tradiciones, por qué su distribución, en cómo está distribuida su población. Sí, a mí como derecho me va a interesar todo eso, cuántos hombres, cuántas mujeres tengo, de esos hombres y mujeres, en qué edades están, cuáles son niños, cuáles son niñas, si fuera ese el caso. Sí, ok, pero a mí, además de interesarme qué cosas hacen, yo como derecho les voy a tratar de regular de manera más uniforme lo que tengan que hacer y que esté regulado por la ley. Entonces, por eso sale fuera de algunas ciencias sociales tradicionales como la sociología, ¿va? Entonces, vamos a ir viendo este derecho como ciencia normativa o ciencia legal, si lo queremos ver así. ¿Cuál va a ser su objeto de estudio? ¿Ok? La ciencia jurídica en sí mismo no estudia los hechos. ¿Quién los va a estudiar? La sociología. Y el resultado de eso que analiza la sociología, yo como ciencia jurídica le voy a tratar de dar una regulación, ¿ok? A eso que ya me destacó la sociología, yo le voy a dar una regulación legal que específicamente es la ley. La sociología me va a decir, si analizamos a México así rápido, sociológicamente hablando, pues la sociología me va a decir, hay tantos hombres y tantas mujeres. De esos hombres y mujeres, unos trabajan y otros no. Los que no están dedicados al hogar, y casualmente también están casados. Oye, pero ¿qué crees? De esos matrimonios hay unos que son tradicionales, por así decirlo, como antes, hombre y mujer. Pero hoy en día también modernamente hay matrimonios, aunque no son como los tradicionales. Caray, va a decir el derecho, sí, ¿cómo es eso tú? O sea, no están hombre y mujer juntos, pues eso es un matrimonio. No, no, no. Va a decir la sociología, ¿qué crees? Es que yo detecté que de esos que te digo que son matrimonios, hay matrimonios no tradicionales, hombre con hombre y mujer con mujer. Caray, ¿en serio? Sí. Pero va a decir el derecho, eso no es matrimonio, porque eso no caen hasta en la definición que actualmente es lo que es el matrimonio, ¿no? Antes de los matrimonios de igualdad de género que tenemos hoy en día, se tenía solo la definición tradicional, la unión de un hombre y una mujer. Entonces la sociología va a decir, sí, es que no sale como en esa definición, o sea, no están casados hombre y mujer, sino están unidos, ¿ok? Hombre con hombre y mujer con mujer. Y socialmente se ostentan como esposos o esposas, según sea el caso, ¿verdad? Pero es que no están casados, o sea, porque legalmente no se pueden casar, porque solo legalmente así se pueden casar hombre y mujer, pero no hombre y hombre y mujer, mujer. Entonces no sé yo sociología por qué ellos dicen que son esposos cuando son dos hombres juntos y por qué dicen que son esposas cuando hay dos mujeres juntas. Pues porque casados no pueden estar, o sea, eso no se puede legalmente hablando. Y entonces ahí es cuando el derecho dice, caray, voy a revisar, no hay una norma que valide esa unión, entonces voy a ver de qué manera, si de esa unión ya hay derechos que reservar, derechos que ejercer o que ya están ejerciendo esos esposos y esas esposas, pues ver la manera de si está bien regularlo o no y
hacer que esos derechos se puedan ejercer a favor de esas personas como si fueran un matrimonio. De ahí que surgieran precisamente esas normas jurídicas o las normas que en su momento pues permitían lo que era los matrimonios del mismo género, ¿ok? O las uniones de convivencia que en un momento empezaron así. Antes de ser matrimonios del mismo género, eran uniones de convivencia, ¿vale? Entonces, esa parte la podemos ver así presente. La sociología le da una información y el derecho ve si está regulado. Si no lo está, entonces creamos la ley, ¿ok? Le damos una estructura para regular eso que socialmente la sociología, valga la redundancia, ya nos destacó que existe. Le damos una interpretación para que tú o cualquier otra persona que se acerque a este tipo de temas lo comprenda. Lo incorporamos en un sistema, en una ley, en este caso en un código civil, por ejemplo, y decimos en qué casos aplica esa nueva ley que está creándose a la luz del derecho, ¿no? O sea, el matrimonio tradicional va a seguir, sí, pero si hay unión de dos personas, dos hombres, dos mujeres, bueno, les vamos a aplicar en su momento, empezó en la Ciudad de México, la ley de sociedades de convivencia, ¿no? O sea, ellos van a poder dar de alta su sociedad, obvio conformada por esos dos personas que se dicen esposos, ¿ok? Y les vamos a dar una regulación, se daban de alta, se registraban en el registro civil, valga la redundancia, se asimilaban a ser esposos, aunque obviamente no lo eran porque no era un matrimonio formal, como sucede hoy en día, por ejemplo, y se les daba los mismos derechos de los esposos tradicionales, ¿no? Que te doy de alta en el seguro social, que si te quiero heredar mis cosas, te las puedo heredar y decir que se las heredo a mi esposo o a mi esposa, según sea el caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso me lo permitía hacer la ley, porque era, digamos, el esquema de aplicación, ¿vale? Entonces tenemos esa parte para que la vayan comprendiendo un poquito más. ¿Ok? Entonces, como el derecho como ciencia jurídica lo que busca es que lo que ya está presente le demos un orden legal, una ley que lo regule, ¿va? Ahora, también como ciencia jurídica nos va a estar diferenciando las normas respecto de los hechos, ¿ok? Nos va a decir la norma o la ley es lo que debe de ser, como lo ves ahí en la pantalla. La ley te dice qué vas a hacer y siempre va a ser así, ¿ok? Si te dice que, no sé, que solo puedes rentar propiedades que son tuyas y tú ser el arrendador, es decir, el que renta esas propiedades y tener derecho a la renta porque se entiende que es tu propiedad la que estás prestando o rentando a través de ese arrendamiento a otra persona, es porque siempre tiene que ser así. Y materialmente alguien que renta una propiedad que no es suya, pues te dice la ley, el arrendamiento va a ser nulo, no va a ser válido, ¿ok? Y eso siempre va a ser así a la luz de la norma, sí, ¿ok? Y luego nos va a distinguir el hecho. Los hechos son cosas, son acontecimientos que ocurren en la realidad. Y esas cosas que ocurren en la realidad, sociológicamente hablando, vamos a ver que se presentan no aisladamente, sino de manera muy común en la sociedad, como en el ejemplo de los matrimonios que te puse. Ay, no, es que no es el único matrimonio que hay en toda la República, no, es que ya hay varios en algunos estados de la República, varias parejas así. Entonces ya es como algo que se está presentando no de manera aislada, sino de manera continua con ciertas similitudes sociales. Bueno, al haber eso, hay que ver, ¿se presenta así porque la ley ya lo permite? No. Ah, caray, no lo permite, pero socialmente se está permitiendo.
pues no es que se permita, pero la gente lo valida, ¿no? O sea, ya sabe que están ahí esas parejas. Ay, caray. Entonces, ¿por qué dicen que son esposos? Es lo que dice la sociología, es el hecho que te estoy diciendo que está ahí y tú como ciencia jurídica lo tienes que validar, está ahí en la realidad, analizar el hecho y ver si hay algo que lo regula, pues bien, por eso está ahí presente. Si no, ¿cómo lo vamos a regular? Pues si es que hay consecuencias de derecho, pues qué mantener o qué configurar, ¿ok? Entonces nos va diciendo esa parte también la ciencia jurídica, pues para que podamos entender por qué el derecho regula esos hechos en la realidad, ¿ok? Entonces, de esta parte, chicos, dudas, preguntitas, algún comentario que quieran mencionar. Acuérdense que está el chat o en su defecto el micrófono activos. Perfecto, pues vamos a ir continuando entonces. Para que esta ciencia del derecho, ¿ok?, pueda funcionar de manera eficiente, ¿ok?, nos dicen varios de esos doctrinarios, Maynes, sobre todo nos lo dice ay, se me fue, Hans Kelsen, ya me acordé. Hans Kelsen nos dice, pues yo soy muy partidario, ¿verdad?, de la ciencia del derecho pura, pero él se refiere a que es pura en la medida en la que se apoya de otras disciplinas que también son jurídicas. Por algo, Hans Kelsen dice que el derecho es puro, porque se apoya de puras cosas normativas, ¿ok?, de otras ciencias auxiliares, pero que también tienen naturaleza legal, por así decirlo, ¿ok? Entonces, desde esa época, ¿ok?, hasta nuestros días, se nos dice que el derecho es derecho, sí, pero es una ciencia que se apoya de otras ciencias también legales, como la lógica jurídica que ves ahí, la argumentación jurídica, el razonamiento deductivo que vas a ir formando a lo largo de tu carrera como abogado y la estructuración sistémica de normas, que es, digamos, el múltiple catálogo de leyes que ya están establecidas y vigentes en nuestro entorno mexicano, ¿ok? Entonces se va a apoyar principalmente de todo eso el derecho. ¿Para qué? Para que pueda existir la ciencia jurídica y a su vez se pueda relacionar con estas ciencias formales que trabajan con cierto nivel de ideas, ¿ok? Pero ideas que van a apoyar precisamente al derecho para que pueda existir, ¿ok? Entonces, fíjate bien. Vamos a tener, por ejemplo, el silogismo jurídico, que eso implica una cuestión de un enunciado que siempre va a traer una consecuencia, ¿ok? Un ejemplo de ese silogismo, si, por ejemplo, un delito, ¿ok? Ahí en esa definición de delito, volvemos a esa parte, tenemos un silogismo, ¿ok? El Código Penal te dice que el delito es toda, fíjate, el delito es toda acción u omisión, ¿ok?, contrario a la ley y que genera consecuencias de derecho, ¿ok? Entonces, tenemos ese primer postulado, toda conducta u omisión contraria a la ley, típica, antijurídica y culpable, que genera consecuencias de derecho, ¿ok? Por lo tanto, si, por ejemplo, si María roba un pan de una tienda
y es atrapada, ¿verdad? Y es atrapada por la policía en flagrancia, ¿verdad? Detectan que se echó una concha y a la bolsa y no la iba a pagar. María cometió un delito y ahí mucha gente diría, pues a lo mejor no, porque pues no es tan grave robarse algo, ¿verdad? Y menos un pan, dices, o sea, ¿qué les va a afectar un pan? A lo mejor María no sabía que alguien le metió la concha, dirá, una persona no se dio cuenta que le metieron la concha en la bolsa del súper que ya llevaba, pues como nunca se percató y alguien maliciosamente lo hizo, pues como no sabían que María, que pues ahí adentro, pues ahora sí que de contrabando alguien puso la concha en sus pertenencias, pues María no robó técnicamente, pero aún así es algo contrario a la ley, sí, porque es contrario a la ley llevarte cosas que no son tuyas. Esa concha, si María no la ha pagado, porque obviamente no la pagó, pues no es su concha todavía, no ha pagado por ese objeto, ¿ok? Por esa cosa, por ese pan. Entonces, ¿le pertenece a la tienda que le está vendiendo ese objeto o esa mercancía? Sí, le pertenece a la panadería esa concha. Hasta que María pague la concha, entonces sí, ya va a ser el pan de María, pero antes no. ¿Ok? Entonces está haciendo algo contrario a la ley, digamos que sí, pero van a decir, ay, pero nada más es una concha y además se la está llevando, ¿no? No es un delito, pero si volvemos a la definición te dice toda conducta contraria a la ley y que genera consecuencias de derecho. Es típica, sí, robar está dentro del Código Penal y te dice que robar es sustraer o apropiarse de cosas que no están en tu propiedad. Entonces, de entrada, la concha, pues ya es de la tienda, no es de María, no ha pagado por ella, es de la tienda, no es de María, se está apropiando o adueñando de cosas que no son propias, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a decantarse en el delito, ya está tipificada, es antijurídica, pues sí, porque lo que debe de ser es que tú pagues por las cosas que te vas a llevar en una tienda. No lo pagó, entonces no está cumpliendo la ley, ¿ok? Culpable, pues sí, porque a la que le encontré esa mercancía es a María, no a nadie más, a ella por el momento, ¿ok? O al menos parte de los hechos en este momento, pues señalan a María como la que se está robando la concha. Entonces, tenemos esa parte, ¿ok? Entonces ahí podemos ver validado ese silogismo. Entonces, si María se está llevando cosas que no son propias, no pagó por ellas, está tipificado pues que se está adueñando de cosas no propias como robo, la culpable es ella, tiene consecuencias conforme al derecho, pues sí, la consecuencia es que de manera inicial pues está robando y amerita presuntamente un castigo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, María cometió un delito de robo, la respuesta es sí, ¿ok? Al menos inicialmente sí, ¿ok? Ya después, pues en el proceso penal, pues se verificará si sí es culpable o no es culpable y demás, ¿ok? Pero ahí tenemos ese silogismo del cual se ayuda precisamente la ley o el derecho, ¿ok? Y como ves, todo fue reflexión así simple, sentido común, poco a poco llevado de la mano de una definición de algo que está en el código. Nunca nos salimos de la ley, nunca, y de los hechos que están pasando, ¿no? De que a María se le encontró esa mercancía en sus pertenencias, de que no pagó por ellas, a lo mejor todavía ni a las cajas iba, pues para pagar, por ejemplo. Entonces, no nos salimos del hecho, no nos salimos de la ley, no nos salimos del contenido. Si te fijas, todo eso es silogismo jurídico, ¿ok? Principios de no contradicción, que es lo que establecen los juzgados, por ejemplo, el no contradecir la ley con base en el análisis de ciertos casos, ¿ok? Entonces, ese principio lo trae mucho los
juzgados, los jueces de cualquier materia, porque tienen que basarse en la ley así justo como lo hicimos nosotros, obvio, de manera más elaborada, con más cantidad de información, evidentemente, pero su base es analizar el caso de manera objetiva sin caer en contradicciones con la ley, es decir, aplicar la ley tal cual a ese caso en concreto, ¿vale? Y la coherencia normativa, pues la ley me da una definición de lo que implica la ley, ¿ok? Entonces, al darme esa definición de lo que implica la ley, el delito y demás, pues bueno, yo tengo que seguir esa misma lógica que ya está estructurada en la ley. ¿Para qué? Para poder realizar los análisis que sean necesarios, ya sea para dar una asesoría jurídica, ya sea para ser juez, ya sea para interpretar algo a la luz de la ley. Tengo que utilizar esa especie de razonamiento, esa lógica, esa argumentación, ese razonamiento que ya está estructurado en la ley, pues para beneficio de mis clientes, por ejemplo, ¿ok? Entonces esa parte es muy, muy necesaria, ¿vale? Ahora nos vamos rápidamente a este apartado, ¿ok? ¿Con qué otras entonces ciencias fácticas también se va a estar relacionando el derecho? ¿Ok? O nuestra ciencia jurídica. Como decíamos hace rato, regula hechos que pasan en la realidad, en el mundo real, ¿no? Cosas que socialmente suceden y que podemos comprobar, que no son algo aislado, que se van repitiendo, pues digamos cotidianamente, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista sociológico que ya hemos estado mencionando, el derecho va a buscar esas conductas repetitivas y las va a tratar de regular como hechos concretos dentro de la ley, ¿ok? ¿Para qué? Para que se produzca un efecto social en la sociedad, valga la redundancia, ¿y cuál va a ser ese? Que haya orden, que la gente diga, yo me quiero casar, sí, pero te vas a casar con un orden, cumpliendo ciertos requisitos que a ti y a cualquier otra pareja le voy a pedir. Y no me va a importar si son un hombre y una mujer, también a los que son del mismo género, les voy a pedir los mismos requisitos para validar su unión, ¿sale? Entonces, esa parte la tenemos que tomar muy, muy en cuenta, porfis, porque ese va a ser el principal efecto que vamos a ver en la realidad, un orden social, ¿no? Si lo vemos a lo mejor desde la perspectiva del orden social para rentar una casa, por ejemplo, bueno, yo voy a pedirte que para ese arrendamiento tú me compruebes que eres el dueño de la casa y que por lo tanto puedes disponer al 100% de esa propiedad. Tan es así que la vas a rentar a otras personas que no van a ser propietarios, pero tú les vas a permitir con ciertas condiciones, pues que utilicen tu casa y te paguen una renta, ¿no? Y la renta, pues tú la vas a establecer mensual, por ejemplo, pero a ti y a cualquier otra persona le voy a poner esos mismos requisitos para que la renta sea válida y el arrendamiento igualmente, ¿ok? Y las condiciones que pongan, pues también, ¿vale? Ahora, fíjate bien, ¿con qué ciencias entonces va a mantener esa relación nuestro derecho? Con la sociología, que ya decíamos hace rato, con la criminología, con la economía, con la historia, como decíamos hace rato, porque todo eso me ayuda a analizar desde diferentes visiones, por así decirlo, un mismo hecho social o una misma realidad social, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por acá? Para que tú lo puedas verificar, ¿ok? Como se va a auxiliar principalmente de lo social, porque solamente las personas hacen conductas, las personas son las que forman la sociedad y esas conductas las tenemos que ordenar
Si hay consecuencias malas como las de un delito, las tenemos que sancionar, pues bueno, la norma jurídica va a ver esa realidad social para regularla en los hechos más comunes, ¿ok? Y en su caso, ir viendo el contexto histórico, económico, social, para ir viendo cómo va evolucionando, pues ciertos hechos y cómo es necesario ir renovando la norma en su caso, ¿ok? Como por ejemplo lo de los feminicidios que vemos actualmente de manera muy lamentable, sí, es un hecho. Mucha gente decía, es que para qué sacamos como una nueva definición, ¿no? Feminicidios. Pues al final de cuentas a esas mujeres o las intentaron matar o las mataron. Y dices, pues sí, ay, o sea, entonces es homicidio, ya para qué le buscas más complicación, o sea, o las intentaron matar, es tentativa de homicidio porque lo intentaron hacer y gracias a Dios para la víctima pues no la mataron, o lamentablemente la mataron, la privaron de su vida, de su existencia, pues sí, pero casualmente cuando se dan los homicidios da igual, puede ser un hombre, una mujer, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una persona joven, sea hombre, sea mujer joven, pues no, digamos, puede ser de distintas edades y de distintos géneros, las personas a las que intentan matar o lamentablemente matan. Ah, pues sí, y aquí pues son puras mujeres, y ahí es en donde el legislativo dijo, ajá, entonces ahí está la cosa social, ahí está el hecho, lo que distingue este hecho son puras mujeres. Y bueno, cuando matan a una persona, pues a lo mejor sí hay rastros de lesión que a lo mejor lamentablemente llevan a la persona al fallecimiento, ¿no? A que la maten. No sé, pues lo amarraron y al amarrarlo, pues quién sabe cómo, forcejearon y ¡crac! Le rompieron el cuello, pero aún así lo mataron, ¿no? Híjole. Pues bueno, pero hasta ahí, o a lo mejor, pues como se trató de defender, ¿verdad? Porque lo querían ahorcar, a lo mejor, pues se les pasó la mano y lo aventaron, y al aventarlo, pues se pegó en la cabeza y se desnucó, pero pues aún así lo mataron. Son algunas lesiones muy características. Pero en los feminicidios, pues hay otro tipo de saña en contra del cuerpo de las víctimas. Entonces dices esa parte, ¿verdad? Sociológicamente no se ve presente en los homicidios que no tienen ese perfil de feminicidio, ¿no? Algo en contra de la mujer, ya sea psicológico, esa cuestión psicológica que yo la trato pues como de descargar físicamente en mi víctima, ¿no? Ese trauma psicológico yo lo desencadeno físicamente para afectar o matar, en el peor de los casos, a la víctima, ¿no? Entonces eso yo lo veo ahí distinto. Entonces eso históricamente no lo tienen los homicidios de los años anteriores, pero en esta realidad, hoy, en estos tiempos, sí lo tienen los feminicidios como un distintivo. Entonces, de ahí la necesidad de que también, pues por estas disciplinas, notemos esas diferencias, ¿ok? Y pues le demos una regulación o un castigo, en este caso, a ese tipo de conductas, ¿ok? Ahora, ay, ¿qué pasa? Ahí va, listo. Ahora, fíjate bien, vamos a ir viendo precisamente a estos, así rápidamente a estos, doctrinarios, a estos especialistas del derecho, que nos hablan precisamente sobre por qué el derecho es una ciencia jurídica que se basa de ciertas ciencias empíricas o ciencias que analizan hechos, como ya vimos, pues para que sea muchísimo más eficiente el derecho, ¿ok? Maines, Eduardo García Maines, por ahí en la plataforma,
también te puse ahí el libro de García Maínez de Introducción al Estudio del Derecho, lo puedes descargar, ¿ok? Maínez nos dice que el derecho es un sistema o un conjunto de normas que nos va a estar regulando la conducta de las personas, imponiéndoles deberes, cosas que a la luz de la ley a fuerzas tiene que hacer, y también dándoles facultades o derechos, ¿ok? Justo como sucede en nuestra realidad, ¿ok? Entonces, esos deberes los impone siguiendo una lógica y un sistema, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo para que digas, ay, como que Maines habla así como que muy raro del derecho, o sea, como que algo lógico y algo sistémico o algo ordenado. En un hecho tan simple como el nacimiento de un niño, de una niña, de un bebé, si ese bebé ya nació, le van a dar un nombre, es lo más lógico y lo más normal. Más adelante ese niño, pues obviamente va a estudiar, va a trabajar, se va a casar. Pero para que pueda materializar ese estudio, ese trabajo, ese casamiento en muchos años después de su nacimiento, pues va a necesitar ciertos papeles. Obviamente el bebecito, pues a duras penas si sabe hablar y sabe comer y sabe qué es dormir y demás. Eso lo tienen que hacer los papás por lógica. ¿Por qué? Porque por lógica desciende de sus padres. Por lógica, sus padres son las personas que naturalmente están encargadas para su protección. Por lógica, a la luz del derecho, esos papás tienen la obligación, sí, socialmente de darle un nombre, Jacqueline, Pedro, Manuel, Santiago, como sea que le van a llamar al niño o a la niña, y darle sus apellidos para saber que ese niño es hijo de un señor que es su papá, es hijo de una señora que es su mamá, y los tres en conjunto forman una familia. Y ellos como encargados lo deben de registrar con esa acta de nacimiento que más adelante le va a permitir estudiar, que más adelante le va a permitir acceder a un trabajo, que más adelante le va a permitir casarse, ¿ok? Y todo eso te lo registra así por la lógica, por el sentido común de la dinámica familiar que analicé sociológicamente en México, que así es, pero también jurídicamente hablando, yo lo voy a plasmar en la ley para que los papás entiendan que a ellos les toca registrar, que ellos le van a dar un nombre y un apellido, que eso forma una familia y que de ahí se imponen obligaciones como papá, darle educación, darle salud, darle un trato digno, ayudar a que se desarrolle, darle educación, shalala, todo lo que necesita el chamaquillo para desarrollarse bien. ¿Por qué? Porque son los encargados de cuidarlo y de desarrollarlo hasta que ese chamaquillo sea mayor de edad y lo pueda hacer por sus propios medios. ¿Ok? Entonces ahí vemos algo sistemático para que veas que esto no nada más se queda en la historia, o sea, tiene una realidad actual, aunque Maines, pues bueno, no es tan viejito, es del siglo pasado, sí, pero tiene aplicación real hoy en día. ¿Ok? Y está así estructurado en una ley tan simple como en el ejemplo que te puse, ¿ok? Por otra parte, Kelsen, ¿ok? Acuérdate que hace rato te dije Kelsen, él aboga mucho porque el derecho es puro, ¿por qué? Porque se basa en cosas sociales y de lo social nos vamos a lo legal y con la lógica, la argumentación que vimos hace rato, pues se apoya el derecho para establecer leyes, ¿ok? Entonces, Kelsen nos dice, el derecho es un sistema normativo igual un conjunto de leyes, leyes civiles, mercantiles, laborales, etcétera, ¿ok? ¿Se tienen que estudiar sin elementos sociológicos o morales? La respuesta es sí. En el ejemplo que te puse, si esos papas no registran al niño,
La ley no va a decir, malos padres, no lo quieren, para qué lo tuvieron, no lo hubieran hecho nacer, si no lo van a cuidar ni en lo más indispensable que es registrarlo, porque yo la ley digo que se tiene que registrar, malos padres. Mejor le hubieran dado otros padres a ese chamaquillo. No, la ley simplemente va a decir, tu papá, mamá, ambos o uno de los dos debió de haberlo registrado. ¿No lo hicieron? No pasa nada. Habrá una consecuencia si es que la ley lo establece y si hay una multa que se cobra en el registro civil, te lo cobra el registro civil cuando pasan más de 6 meses de que tú no registraste al niño, ¿ok? Sí se da esa multa, porque era un deber que debías de haber materializado en los primeros 6 meses, así te lo dice el Código Civil, pero no te va a poner el Código Civil que quien no lo realice es una mala persona, pues no, ¿ok? No se va a ir a esa cosa moral. Ah, pero si el vecino, la vecina o tus parientes se enteran que ya el niño va a cumplir 1 año y ya lo quieres meter a la guardería y no lo puedes meter a la guardería porque no tiene acta de nacimiento, ay, es que no lo hemos registrado, no tenemos tiempo, así la sociedad, tu familia, tus conocidos, ellos sí te van a juzgar, ¿verdad? Moralmente, mal padre, sí sabías que hay una multa, ay, no, no sabía, bueno, yo de una vez te digo porque a mí me dijeron, ¿verdad? Que eso pasa, pero oye, qué mala onda es tu hijo, pues que no lo quieres, ¿por qué no lo quieres registrar, no? Comentarios de ese tipo, pero la ley no te hace esos comentarios. Y tampoco va desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que a lo mejor desde el punto de vista sociológico o hasta psicológico, si le pegamos lo psicológico, podemos ver que a lo mejor el papá o la mamá o los papás tienen un conflicto con los deberes. Hay algo en ese deber tan simple y tan importante que no lo han cumplido. ¿Qué hay detrás de desidia, desinterés? Ok, sí, pero ¿por qué el desinterés ante algo que debería de ser prioritario si se supone que quieres a tu hijo o a tu hija? ¿No? Pero no lo va a analizar así el derecho. El derecho nada más te va a decir por qué se necesita hacer eso, qué consecuencias hay si lo cumples o no lo cumples. ¿Ok? Así de simple y así de sencillo nos lo dice Hans Kelsen, ¿ok? Y luego vamos a ver esta otra parte, nos dejen que vaya bajando, porque ahorita no sé qué pasa con el internet, pero vamos a ir viendo, acuérdate acá, otra tratadista, otro doctrinario, Norberto Bobbio, ¿ok? Él también nos va a decir con estas cuestiones de por qué el derecho es una ciencia jurídica, pues porque tiene una estructura normativa, ¿ok? Es decir, la norma va de menos a más, ¿ok? Es decir, de lo particular va atendiendo a casos particulares y cada detalle que valida esa norma atiende a un fenómeno social o a un hecho social que se intentó regular. Entonces, Norberto Bobbio nos dice, por eso es una ciencia, porque va desde algo particular de un hecho a tratar de regular todas las perspectivas que implica ese hecho. ¿Para qué? Para que ese hecho de presentarse socialmente hablando, bueno, haya una ley en caso de ser necesario que lo regule, que lo valide, pues para que se mantengan derechos sobre todo o en su caso se deban de cumplir obligaciones, ¿va? Entonces, por eso nos dice también Norberto Bobbio, pues que tiene una lógica, una estructura también las normas, ¿ok? Ahora, ¿qué importancia va a tener para ti esta parte? Ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? La importancia que tiene para nosotros el saber que están estas ciencias formales, ciencias lógicas, estas ciencias factuales o empíricas de la realidad social y esta ciencia jurídica que es nuestro derecho, ¿qué importancia tiene? Entender quizás por qué, ¿ok?
el derecho tiene esa naturaleza o esa estructura dentro de la norma, ¿ok? Hay veces que no nos gusta saber ciertas cosas de la ley. Ay, es que a mí no me gusta estar, por ejemplo, ¿qué les gusta? Es que a lo mejor, pues ya me heredaron algo, ¿verdad? A lo mejor me heredaron una propiedad y ay, cómo me choca tener que hacer ahora las escrituras a mi nombre. Pues es más que obvio que va a estar a mi nombre si yo era el único hijo de mis papás y ya no están mis papás. Pues es más que obvio que el que va a heredar la casa, pues por derecho y por sangre y por las circunstancias, pues soy yo, porque soy el único hijo que tuvieron mis papás. Y qué fastidio tener que hacer las escrituras a mi nombre. Ay, no, qué flojera. Pues sí, todo el mundo ya sabe que yo soy el único, pues obvio soy el más ganón, el merecedor único y universal de mis papás. Pues sí, pero a la luz de la ley, tú tienes que entender que esa casa sigue estando a nombre de tus papás y aunque técnicamente pues tú lo puedes heredar porque es tu derecho de sangre, porque como bien dices eres el único hijo o hija de tus papás, cuando tú quieras hacer otro trámite legal, ¿verdad? Con esa casa que la quieras vender, la quieras rentar y demás, no lo vas a poder hacer porque las escrituras no salen a nombre tuyo, sino a nombre de tus papás, ¿ok? Que a lo mejor ya no están en este plano material, en el ejemplo que te pongo, pues sí, pero para que tú puedas hacer y deshacer todo con lo que se supone que ya es tuyo porque social o la dinámica familiar así lo dice y es correcto, pues para que legalmente también tenga esa congruencia, ¿ok? Entonces para eso nos sirve, para entender a veces por qué la ley nos pide eso, que a lo mejor socialmente para nosotros no es importante hacerlo, pero en el mundo de la legalidad, a la luz de la ley, sí es necesario. En su caso, también para qué te va a servir en esta y en otras materias, para que podamos diferenciar qué es una norma, qué es una ley y qué es un hecho, es decir, qué circunstancias se están regulando en esa ley, ¿ok? Para que vayas también desarrollando un razonamiento jurídico lógico, ¿ok? A medida que vayas teniendo más conocimiento, ese razonamiento se va a ir dando por sí solito, ¿ok? Que evitemos confusiones más adelante entre analizar jurídicamente una cosa o analizarla sociológicamente. Ahorita ya vimos esos detalles, esas diferencias, ¿ok? Vimos cómo se analiza a lo mejor sociológicamente las cuestiones del matrimonio, sociológicamente lo que piensa la gente cuando no se registra un hijo, una hija, pero también vimos el análisis jurídico de por qué me piden ese registro, por qué se validan esos matrimonios, ¿ok? O cómo es que se dio esa necesidad de regular esos matrimonios, ¿ok? ¿Y para qué otra cosa nos va a servir? Para que podamos fundamentar adecuadamente la interpretación y argumentación jurídica más adelante. Cuando tú ya seas un abogado o te pidan más trabajos más elaborados donde te diga, dame tu conclusión, dame tu interpretación, tu profesor te pone un caso que tú tienes que resolver a lo mejor aplicando lo que vieron en esa unidad, pues tú le vas a dar tus consideraciones de por qué. Y eso va a ser una interpretación propia. Ah, pues yo creo que le aplican estos artículos por estos detalles. Y argumento que la ley sí le aplica o no le aplica por estas circunstancias, porque eso te va a ayudar a entender lo que dice la ley y contrastarlo con el hecho para ver si efectivamente le aplica a esa circunstancia algo en específico de la ley, ¿ok? Entonces, para eso es para lo que nos va a estar sirviendo específicamente este tipo de temas, ¿ok? Entonces, como podemos ver, esta ciencia jurídica, entiéndase en nuestro derecho, es formal, es decir, tiene un sistema de elaboración, ¿ok? Acuérdate que en nuestro país
las leyes las hace el Congreso de la Unión, entonces tenemos una forma muy estructurada, ¿ok? En la cual se origina la norma. Me parece que sí, creo que en este curso vamos a ver de manera muy general cómo se origina la norma, ¿ok? Ya lo vas a ver a mayor detalle cuando veas constitucional, pero al menos aquí lo vamos a mencionar de manera muy genérica. Ya vimos que no es una ciencia 100% empírica, 100% basada en la realidad. Toma la realidad como una herramienta para que existan las leyes, ¿ok? Y bueno, es una ciencia normativa porque tiene un método de aplicación propio, ¿ok? Tú vas a ver que dependiendo del tipo de rama o de especialidad del derecho, el derecho mercantil tiene una forma de aplicarse, el derecho civil otra manera, el derecho fiscal otra forma de aplicarse y de interpretarse. Entonces, cada aspecto del derecho tiene una manera de interpretarse y aplicarse, ¿ok? ¿Para qué? Para que vayamos teniendo ese razonamiento jurídico del por qué la ley dispone eso y qué cosas intenta en tu realidad más inmediata regular, ¿ok? Entonces, ¿dudas, preguntas, chicos? Perfecto, entonces nos vamos rápidamente a la actividad que yo creo que ya han de haber visto. Entonces permítanme tantito para poderla proyectar.